La mayoría de los malos hábitos no aparecen porque falte fuerza de voluntad. Aparecen porque el cerebro aprende demasiado bien. Aprende a repetir lo que alivia, lo que distrae o lo que da una recompensa rápida, aunque a largo plazo nos complique la vida. Y lo hace sin pedir permiso. Muchas veces, cuando digo no sé por qué hago esto, si sé que no me conviene, en realidad mi cerebro sí tiene una razón muy clara, aunque no sea consciente de ella. Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que cambiar un hábito es una cuestión de decidirlo con suficiente determinación. Pero cuando observo cómo funciona el cerebro, veo algo distinto. Veo un sistema diseñado para ahorrar energía, para automatizar comportamientos y para repetir aquello que en algún momento funcionó. Un mal hábito no es más que una solución antigua que el cerebro sigue usando porque todavía no ha encontrado otra mejor. Aquí aparece una clave importante. El cerebro no distingue entre un hábito bueno o malo en términos morales. Solo registra asociaciones. Si cada vez que me siento cansado, aburrido o tenso hago algo que me produce un pequeño alivio, el cerebro toma nota. Empieza a unir esa sensación corporal con esa conducta. Con el tiempo, esa unión se vuelve tan rápida que parece automática. No hay reflexión previa. El cuerpo siente algo y la conducta aparece. Cuando hablo de cerebro no hablo solo de la cabeza. Hablo de una red que incluye al cuerpo entero. Las señales que vienen del estómago, del pecho, de la respiración, del ritmo cardíaco, influyen en lo que hago mucho más de lo que suelo imaginar. Muchas conductas repetidas no empiezan en un pensamiento, sino en una sensación física difícil de nombrar. Inquietud, vacío, aceleración, pesadez. El hábito aparece como una respuesta aprendida para regular eso. Hay una estructura cerebral que participa mucho en este proceso y que suele funcionar como un gran archivador de rutinas. Su trabajo es hacer que no tengamos que decidir cada cosa desde cero. Gracias a ella podemos conducir sin pensar en cada movimiento o atarnos los zapatos sin esfuerzo. El problema es que también guarda hábitos que ya no nos sirven y no los suelta solo porque yo le diga que quiero cambiar. Por eso, cuando intento eliminar un mal hábito solo desde la prohibición, suelo fracasar. El cerebro no entiende bien el no hagas, entiende mucho mejor el esto me sirve para regular algo. Si no comprendo qué está regulando ese hábito, me quedo luchando contra una parte de mi propio sistema nervioso que cree que me está ayudando. Aquí es donde empiezan a tener sentido estos 5 trucos de los que hablo hoy. No como recetas mágicas, sino como formas de dialogar con el cerebro desde cómo realmente aprende. No se trata de imponer control, sino de cambiar las condiciones en las que ese aprendizaje se activa. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal. El primer truco tiene que ver con la atención, pero no con esa atención forzada que agota. Me refiero a darme cuenta del momento exacto en el que el hábito se activa, no del hábito en sí, sino del instante previo. Ese segundo en el que algo en el cuerpo cambia. Tal vez los hombros se tensan, la respiración se vuelve más corta o aparece una sensación de prisa interna. Cuando empiezo a notar eso, el hábito deja de ser invisible. Y lo invisible es lo que más poder tiene sobre el cerebro. Al observar ese instante previo, ocurre algo interesante a nivel cerebral. Se activan zonas relacionadas con la conciencia del estado interno, con la capacidad de poner atención a lo que siento. Eso ya modifica el circuito automático. No lo elimina, pero lo ralentiza. Y cuando algo se ralentiza, deja de ser un reflejo puro. Aparece un pequeño margen de maniobra. Este margen no es una decisión moral, es un cambio fisiológico. El cerebro pasa de ejecutar una rutina guardada a procesar información nueva. Aunque el hábito termine ocurriendo igual, el circuito ya no es exactamente el mismo. Y eso, con repetición, empieza a debilitar la automatización. Además, este tipo de atención no exige esfuerzo prolongado, no es vigilarme todo el día, es reconocer patrones. Descubrir que ese hábito no aparece en cualquier momento, sino en estados muy concretos. Casi siempre cuando el cuerpo está pidiendo regulación, aquí no hay culpa, hay curiosidad. Y la curiosidad es una de las formas más eficaces de cambiar el aprendizaje cerebral. El segundo truco aparece cuando entiendo que ningún hábito existe solo en el cerebro. Siempre está sostenido por el cuerpo. Muchas veces intento cambiar conductas sin darme cuenta
de que mi estado corporal está empujando justo en la dirección contraria. Un cerebro cansado, con hambre, con sueño acumulado o con un nivel alto de activación interna va a buscar alivios rápidos. No porque sea débil, sino porque está intentando volver a un punto de equilibrio. Cuando el cuerpo está alterado, el cerebro interpreta el mundo como un lugar más exigente. Todo cuesta más. En ese contexto, los hábitos automáticos ganan fuerza porque requieren menos energía. Aquí descubro algo clave. No compito contra el hábito. Compito contra el estado fisiológico que lo necesita. Este truco no consiste en hacer algo mejor, sino en reconocer cuando el cuerpo ya no tiene recursos. En esos momentos, pedirle al cerebro que elija distinto es como pedirle a alguien exhausto que resuelva un problema complejo. No es el momento. Y cuando insisto, lo único que refuerzo es la frustración. Cuando empiezo a observar mis hábitos desde el cuerpo, noto patrones claros. Algunos aparecen cuando llevo muchas horas sin moverme, otros cuando mi respiración se vuelve superficial, otros cuando el día ha estado lleno de estímulos y no he tenido pausas reales. El hábito funciona entonces como una especie de atajo regulador. Esto cambia completamente la forma en que lo interpreto. Ya no me pregunto ¿por qué no puedo dejar esto?, sino ¿qué está intentando regular mi sistema nervioso? Esa pregunta activa otra forma de respuesta cerebral, más flexible, menos defensiva. El tercer truco tiene que ver con la repetición, pero no con repetir fuerza de voluntad, sino repetir contexto. El cerebro aprende por asociación constante entre situaciones, sensaciones y respuestas. Si un hábito siempre ocurre en el mismo lugar, a la misma hora o con las mismas señales alrededor, ese entorno se convierte en parte del hábito. Muchas veces subestimamos el poder del contexto. Creemos que el hábito vive dentro de nosotros, cuando en realidad vive repartido entre el cerebro y el ambiente. Un objeto, una pantalla, una hora concreta del día pueden ser disparadores muy potentes. El cerebro los reconoce antes incluso de que yo sea consciente. Cuando modifico mínimamente ese contexto, aunque el cambio parezca insignificante, el circuito ya no se activa con la misma fuerza. No porque el hábito desaparezca, sino porque le quito una parte de su apoyo externo. El cerebro tiene que recalcular, y cada recalculación consume energía y debilita la automatización. No se trata de evitar el entorno de forma rígida, sino de entender que el cerebro funciona por señales. Cambiar una señal cambia la probabilidad de respuesta. Es neurobiología básica aplicada a la vida cotidiana. El cuarto truco aparece cuando dejo de pensar en eliminar y empiezo a pensar en sustituir a nivel funcional. El cerebro no tolera bien los vacíos. Si quito una conducta que regulaba algo, necesito que otra cumpla esa función, aunque sea de forma imperfecta al principio. Aquí ocurre algo muy humano. Espero que la nueva conducta me dé la misma recompensa inmediata que el hábito antiguo. Y eso casi nunca pasa. El cerebro tarda en registrar nuevas asociaciones. Al inicio, la sensación es de pérdida. Por eso muchos cambios fracasan en las primeras semanas. Entender esto me permite sostener la incomodidad inicial, sin interpretarla como un error. No es que no esté funcionando, es que el cerebro aún no ha aprendido. Cada repetición es una señal débil que con el tiempo puede volverse fuerte, pero necesita paciencia fisiológica, no motivación emocional. El quinto truco es quizá el más silencioso. Tiene que ver con la identidad, pero no como idea abstracta, sino como experiencia repetida. El cerebro aprende quién soy a partir de lo que hago, muchas veces, no de lo que pienso sobre mí. Cada vez que repito una conducta, refuerzo una narrativa corporal. Esto es lo que hacemos cuando pasa esto. Cuando empiezo a introducir pequeñas variaciones, aunque sean torpes, el cerebro recibe información nueva sobre mí mismo. No de golpe, sino poco a poco. Esa información se integra en redes relacionadas con la memoria y la toma de decisiones futuras. Cambiar un hábito es, en el fondo, actualizar esa narrativa interna. Nada de esto ocurre rápido. El cerebro no está diseñado para cambios bruscos, sino para ajustes progresivos. Entenderlo me quita prisa y me devuelve algo más valioso, coherencia con cómo realmente funcionamos. En la siguiente parte, profundizo
en cómo estos procesos se consolidan con la experiencia y por qué incluso los retrocesos forman parte del cambio. Cuando observo con más calma cómo se consolida un cambio, me doy cuenta de algo que suele pasar desapercibido. El cerebro no aprende en línea recta, aprende con avances, retrocesos y ajustes constantes. Cada vez que un hábito reaparece, no significa que todo lo anterior se haya perdido. Significa que el circuito antiguo sigue disponible, pero no necesariamente dominante. Y eso es muy distinto. A nivel cerebral, los hábitos no se borran como si fueran archivos, se superponen. El aprendizaje nuevo no elimina el viejo, lo compite. Por eso, en momentos de cansancio, estrés o sobrecarga emocional, el cerebro tiende a volver a lo conocido. No porque haya fallado el cambio, sino porque el sistema nervioso busca eficiencia cuando tiene pocos recursos. Entender esto cambia por completo la experiencia subjetiva del retroceso. Ya no lo vivo como una derrota personal, sino como una reacción previsible del organismo. Y esa forma de interpretarlo reduce la activación emocional negativa, que de otro modo reforzaría aún más el hábito antiguo. Aquí entra en juego algo fundamental: la memoria corporal. El cuerpo recuerda antes que la mente. Recuerda qué conductas le ayudaron a regularse en el pasado. Por eso, incluso cuando sé que no quiero repetir algo, el cuerpo puede empujar en esa dirección. No es incoherencia, es memoria fisiológica. Cuando sostengo nuevas respuestas, aunque sean breves o incompletas, el cuerpo empieza a registrar otras posibilidades, no como ideas, sino como sensaciones. También puedo regularme así. Ese registro es lento, pero profundo, y es mucho más estable que cualquier propósito mental. Hay un punto especialmente importante en todo este proceso: el diálogo interno. No como discurso motivacional, sino como tono. El cerebro es muy sensible a la forma en que me trato cuando algo no sale como espero. Un tono interno duro activa respuestas de amenaza. Y cuando el cerebro se siente amenazado, vuelve a los hábitos más automáticos. En cambio, cuando el tono es descriptivo, casi observacional, se activan circuitos más relacionados con el aprendizaje y la adaptación. No es autoindulgencia, es neurofisiología. El sistema nervioso aprende mejor en estados de seguridad relativa. Con el tiempo, estos 5 trucos no se viven como estrategias separadas, se integran. Empiezo a notar antes las señales corporales. Ajusto el contexto sin pensarlo demasiado. Acepto la incomodidad inicial de lo nuevo y dejo de interpretar los retrocesos como fallos personales. El cambio de hábitos, visto así, deja de ser una lucha y se convierte en un proceso de reorganización. El cerebro hace lo que mejor sabe hacer: adaptarse a la experiencia repetida. Solo necesita que esa experiencia sea posible y sostenida en el tiempo. Al final, eliminar un mal hábito no significa eliminar una parte de mí. Significa enseñarle a mi sistema nervioso que existen otras formas de responder a lo que siento. Y ese aprendizaje, aunque lento, es profundamente humano. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal.